el mouse en esa barra verde y va a encontrar 3 puntos. Ya, Perfecto. Ahora sí puede dar inicio. ok, Listo. muy bien. Muy buenos días. Soy el doctor Figueroa, médico residente de cardiología del Hospital Loaiza y en esta oportunidad voy a tocar un tema bastante importante para la población. Conocerlo implica también conocer que esta enfermedad, hipertensión arterial, que es el tema principal, eh, es una de las causas más importantes de mortalidad, siendo parte esta de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Como pilar, ¿no? En mortalidad en todo el mundo, ¿no? Y nuestro país no es ajeno a ello. Eh, bueno, ¿qué es la presión arterial? Este tema está dirigido al público general y por lo tanto voy a ser bastante práctico en los términos. Como ustedes pueden ver, la presión arterial es más alta cuando el corazón se contrae. Imagínense que tienen una manguerita con agua, ¿no? Y ustedes está saliendo un nivel de agua y aprietan la manguerita, el agua se dispara, ¿no? Quiere decir que ustedes han ejercido una presión sobre ese conducto. El conducto, estamos asumiendo que es la arteria. Entonces, cuando usted aprieta esa manguera, ¿no? Aumenta la distancia o la fuerza del flujo de agua y eso es la presión que ejerce, es la fuerza que se ejerce contra un vaso sanguíneo. ¿Y quién genera esa presión? El corazón. El corazón ejerce esa fuerza y la presión está definida como justamente la fuerza contraria que hace el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, el sistema cardiovascular pasa por ese mecanismo este, hemodinámico y hay un momento en el cual no hay movimiento o está en reposo el corazón que se llama diástole y justamente aparece una presión diastólica, ¿no? Cuando la presión se baja, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Hay una presión dentro del vaso sanguíneo producida por la bomba que es el corazón y en un primer momento cuando es elevada se llama presión sistólica y cuando baja la presión o el corazón deja de bombear se le llama presión diastólica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores de presión arterial? Siempre he escuchado a los pacientes decir, doctor, ¿sabe qué? Mi mamá está con 180, 160, 140, y con el tiempo los distintos organismos digamos, dan las directrices para poder definir qué es una presión arterial han ido cambiando, ¿no? Ahora, las últimas directrices se considera, ¿no? Presión arterial, ¿no? Mayor de 140/90, entendiendo que la que está en el numerador es 140 es la sistólica y la que está en el denominador es la diastólica, ¿no? Y asimismo también se entiende que la presión no solo puede subir, también puede bajar, ¿no? Y esto es cuando una presión arterial está por debajo de 90/60 y ya desde el punto de vista médico vemos que un paciente puede estar con hipotensión cuando hay una presión arterial media menos de 65, ¿no? Eso se traduce ya a que el oxígeno no está llegando, pero ese es otro tema. Bien, entonces, lo normal, se manejan presiones de menos de 130/85, son los rangos que debemos conocer, ¿no? Para poder valorar a un paciente si está o no hipertenso. Entonces, este es un gráfico que he extraído de la guía de salud del IETS, donde ellos plantean, o mejor dicho, adaptan esta tabla de esta clasificación de la PA, ¿no? Una PA sistólica igual, ¿no? Menos de 130 a 185, la normal. Una PA con tendencia al alta de 130 a 139, la sistólica, y la diastólica 85/89. Y de allí una hipertensión arterial grado 1 y grado 2 con esos valores que están visualizando, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide la presión arterial? Esta se mide a través de un aparato, un esfingomanómetro. En este caso ya con el tiempo ha habido variación en eso, hay digitales, como pueden ver ahí, y que están, digamos, tienen cierta valoración o están validados, ¿no? Están validados por organismos que ven, como la Sociedad Peruana de Cardiología, que valora estos dispositivos y permiten que puedan ser usados de manera muy fácil en casa incluso, ¿no? Importante, estas recomendaciones para poder medir la presión arterial. Ya hemos visto que no siempre se cumple estas medidas
porque si uno falla en estas, puede haber una presión arterial alterada, ¿no? Una persona, cuando se mide la presión, tiene que estar en una posición correcta, ¿no? Como la ven en el gráfico, ¿no? El brazo desnudo, descansando sobre una mesa, a la mitad del brazo, a la altura del corazón. Tiene que estar las piernas sin cruzar, pies apoyados en el piso. Esos pequeños detalles que muchas veces no se cumplen, se ha demostrado que pueden hacer variar algunos milímetros de mercurio la presión. El paciente tiene que estar sentado con el respaldar, apoyado en una silla, no hablar durante el procedimiento o entre las mediciones que se realiza. Permanecer sentado y relajado durante 3 a 5 minutos antes de realizarse la presión. No haber fumado ni consumir cafeína, alimentos o medicamentos o ejercicio 30 minutos antes de la medición, porque eso también puede generar algunas diferencias, ¿no? De su presión normal o la que tiene el paciente, ¿no? Debe ser hecha esta en una habitación tranquila, con temperatura confortable, y puede usar un tensiómetro electrónico que sea validado para la parte superior del brazo, sobre todo, ¿no? Entonces, si uno se toma en el hogar, lo que se hace habitualmente, lo que indica, lo que recomiendan es tomar 2 lecturas con un intervalo de 1 minuto entre tomas, ¿no? Y uno promedia esos 2 valores. En casa se puede hacer eso. O en el consultorio se hace una toma de 3 lecturas con un intervalo de 1 minuto y asimismo también se saca el promedio. Ese promedio es la presión que estaría manejando el paciente. Muy bien, y estas son las recomendaciones que algunos organismos, como la AJA, dan para poder eh, tomarse la presión, ¿no? Y acá vemos en verde una barrita que esto indica que tiene una clase de recomendación, ¿no? Tipo 1 es un nivel alto de recomendación, basados en medicina de evidencia, ¿no? La medición de la presión arterial en el consultorio se recomienda para el diagnóstico de HTA, la hipertensión arterial, porque es el único método en el que los beneficios y riesgos del tratamiento y los objetivos se basan. ¿No? ¿Ya? Es importante, se recomienda diagnosticar con al menos 2 visitas al consultorio por separado dentro de las 4 semanas. Esos detalles son importantes. Con una sola medida de presión no es suficiente. Tiene que haber al menos 2 visitas. A menos que la PA del consultorio indique hipertensión de grado 3. O sea, ¿qué quiere decir? Si un paciente llega al consultorio y en ese momento tiene una presión de 100, más de 180 sobre 110, no necesita hacer una toma más o más tomas, ¿no? Para poder catalogar al paciente como hipertenso. Sería suficiente con este valor, ¿no? O también pacientes que presenten síntomas que son relacionados a la hipertensión. Recordar que la hipertensión puede estar elevada en una persona y no tener un síntoma, a menos que la presión se sobreestime o, mejor dicho, supere un umbral, ¿no? Que maneja el paciente compensándolo, recién se va a manifestar, ¿no? No quiere decir que hay personas que están con la presión alta, caminando, haciendo su vida normal y no tienen ni un síntoma. Y aparecen los síntomas cuando la presión ya es demasiado alta, ¿no? Los mecanismos compensatorios ya no lo toleran y ahí aparece cefalea y, y esos síntomas que lo conocemos, ¿no? En primera visita al consultorio debe medirse ambos brazos. Es importante porque te va a permitir descartar algunas patologías secundarias, ¿no? Una hipertensión secundaria. No siempre es primaria. Recordar que tenemos una hipertensión arterial primaria, ¿no? Y una hipertensión arterial secundaria. La más frecuente es la primaria, hasta un 90-95%, es lo que más prevalece en la población. Mientras que ese 5% de hipertensión secundaria eh, es, vemos que tiene otra conducta, ¿no? Otras maneras de poder llegar al diagnóstico. Muchas veces la persona viene y no se maneja bien la presión, das 2, 3 medicamentos, sigues manejando, no controlando la presión y requiere otros estudios para descartar una hipertensión secundaria. Una de ellas es, por ejemplo, la coartación de aorta, ¿no? Entonces, ese es un tips que debe hacerse siempre cuando uno empieza a medirse la presión, ¿no? La medición de la PA fuera de la oficina es una fuente de información valiosa también, ¿no? Hacerse esas medidas en casa, ¿no? De manera ambulatoria. Bien, entonces, algunos datos importantes de prevalencia de la hipertensión en Perú, un estudio que se ha hecho en el 2022, 20, perdón, 1 de cada 5 peruanos es hipertenso, ¿no? Y también los hombres son más hipertensos que las mujeres, eso arrojó este estudio. A nivel mundial, en España, ¿no? Usándolo como
país comparativo, en España el 42% de la población adulta es hipertenso. El 37% de esos hipertensos está sin diagnosticar. Y algo importante, una vez que se diagnostica al paciente hipertenso, muchas veces no logramos, lamentablemente, una buena adherencia del paciente, ¿no? En cuanto a su medicación. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente, y eso quisiera que quede claro. El paciente deja de tomar sus medicamentos y uno le pregunta en consultorio, en la siguiente consulta, señora, ¿qué pasó? ¿Por qué dejó los medicamentos? Porque me sentía bien, doctor. Porque ya no tenía dolor de cabeza, porque ya no tenía mareos, ya no me dolía el pecho. Sentía muy bien, doctor. Por eso lo dejé, ¿no? Craso error. ¿Por qué? Y he comentado previamente que la presión alta puede estar presente en una persona y sin tener síntomas, ¿no? Como aquellos que me describe esta paciente como ejemplo, ¿no? Entonces, muchas personas dejan de tomar su medicación, ¿no? Y es allí ese grueso en el cual debemos nosotros, digamos, hacer entender a las personas que no es correcto dejar la toma de medicación, ¿no? ¿Por qué? Porque van a recidir, ¿no? ¿Ya? Y un porcentaje es alto. Muy bien. ¿Qué factores influyen en el aumento de la presión arterial? El envejecimiento propio de los vasos sanguíneos, ¿no? Las arterias se van endureciendo, va a aumentar la diferencial, se hace más rígida las arterias con el tiempo y eso hace que pueda aumentar la presión, ¿no? Predomina la presión sistólica en este caso, ¿no? Hablamos de una presión sistólica aislada, ese es el nombre que se le da a estos pacientes ya de edad, ¿no? Añosos que tienen una presión elevada, ¿no? El factor genético también es importante, hay eh, la presión arterial, sabemos que tiene de fondo un componente genético y eso también son factores que hacen que haya personas más predispuestas o gatillen esos genes y desarrollen la hipertensión, ¿no? La menopausia es otra situación también que hace que por un desbalance hormonal haya un aumento de presión. La obesidad y sobrepeso también bastante conocido. La inactividad física y el sedentarismo, la alimentación inadecuada y el alto consumo de sal y el estrés son situaciones o son conductas que influyen en el aumento de la presión arterial, ¿no? ¿Cómo afecta la presión arterial elevada al organismo? Esa es una pregunta bastante frecuente en consultorio. Eh, Prácticamente el aumento de presión va a afectar a órganos que manejan una musculatura reducida, ¿no? Mínima, una musculatura, una gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Una irrigación marcada. Si hay más irrigación, quiere decir más vasos sanguíneos. Y eso hace bastante, digamos, afecta bastante a órganos que tienen bastante irrigación. ¿Cuáles son? El cerebro, el riñón, el corazón mismo, ¿no? La retina, muchas veces hemos escuchado el término, ¿no? De retinopatía hipertensiva. Puede producir un infarto en el corazón, a la larga se va dañando una insuficiencia cardíaca, va creciendo ese corazón, va a haber una dilatación, un estiramiento, por decirlo, de una parte del corazón que se llama aurícula, y esto producir arritmias. Asimismo, esas arritmias pueden producir coágulos, predisponer los coágulos y producir ACVs isquémicos, ¿no? Eh, la insuficiencia renal también es una consecuencia de este mal control de la presión, ¿no? En muchos pacientes, ¿no? Llegando incluso a tener una vida ya con soporte dialítico ya, ¿no? Para siempre, ¿no? A menos que se trasplante, ¿no? Bueno, si la hipertensión arterial se acompaña de obesidad, tabaquismo, hipercolesterolemia o diabetes, el riesgo de padecer estas cosas que son bastante letales, ¿no? O en todo caso, que, que hacen que la persona se afecte y sea realmente, eh, digamos, una situación bastante complicada, porque tener un ACV genera una invalidez, ¿no? Una pérdida de su función, ¿no? Como ser humano, ¿no? Es lamentable, ¿no? Mucho riesgo de padecer infartos cerebrales y inclusive infartos del corazón, ¿no?
Eso aumenta solamente el hecho de ser diabético, ¿no? También es un factor de riesgo solamente para unas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Muy bien, entonces, qué medidas debo yo de conocer y controlar? Mucho, muchos logramos conocer, pero no controlamos esto, ¿no? Queda como nombre, pero es importante, uno, por ejemplo, la medición periódica de la presión arterial. Es importantísimo porque solo de es la única forma de poder yo valorar si tengo un tratamiento adecuado, si es que la medicación que me está dando el doctor es la adecuada. Recordar que tenemos un arsenal de medicación, ¿no? Podemos ir combinando medicamentos, ¿no? Mejorando la dosis, aumentando, quitando uno, quitando otro, dependiendo en qué contexto estamos, ¿no? En qué tipo de paciente estamos. Perder peso es bastante importante, ¿no? Se ha demostrado ya la relación que hay que aumento de peso y hipertensión, incrementar la actividad física que se condice con el anterior, restringir la ingesta de sal, también se ha demostrado que cierta cantidad de sal hace aumentar la presión en 2-3 milímetros de mercurio, pero todo suma. Limitar la cantidad de alcohol, llevar una dieta saludable, dejar de fumar, reducir el estrés y tomar la medicación aconsejada por tu médico, de eso es lo que hablamos en un inicio, ¿no? Es importante eh, no dejar la medicación, ¿no? La adherencia es nuestro mayor logro, de verdad. Muy bien, hay algunos factores adicionales, ¿no? Ya más específicos que manejamos dentro del control y manejo y diagnóstico de un paciente hipertenso, que nos van a hacer que aumentan el riesgo, ¿no? Estos factores eh, son, por ejemplo, historia familiar con hipertensión de inicio temprano, eh, pacientes que tienen bajo peso al nacer, un estilo de vida sedentario, que ya hemos conversado eso, diabéticos, que tengan el ácido úrico. Ya cuando uno detecta un paciente diabético, tenemos un perfil, digamos, un plan de qué exámenes yo voy a solicitar al paciente que me van a servir a mí para poder monitorizar al paciente o ver si tiene algún órgano diana dañado. Voy a pedir un perfil renal, voy a pedir una evaluación por el cardiólogo, voy a pedir una evaluación por el médico internista, el geriatra tal vez, dependiendo qué grupo etario sea. Voy a pedir de repente ácido úrico, como se menciona aquí, un perfil lipídico, todo eso todo ese bagaje de exámenes que se solicita, un ecocardiograma para poder ver cómo está el corazón en ese momento y tener un basal, porque una persona con una hipertensión la va a tener siempre, ¿no? A menos que sea secundaria. Resuelve el problema y deja la hipertensión, pero en este caso la gran mayoría son primarios, ¿no? La lipoproteína A también se ha visto involucrada como factor de riesgo, pacientes con mucha fragilidad, eh, y también algunas condiciones clínicas o comorbilidades adicionales, ¿no? Un paciente que ya es hipertenso y es resistente, ¿no? No mejora con 2, 3 medicamentos, hasta 4, que tienen gota adicionalmente, o problemas de otros órganos, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una, un compromiso, es una esteatosis hepática, pacientes depresivos, todos ellos son factores de riesgo que hacen que aumente el riesgo de que uno sea hipertenso, ¿no? Y si ya lo es, difícil control incluso, ¿no? Muy bien, esta lámina explica más o menos, se estadifica la hipertensión en estadio 1, 2, 3, ¿no? Y según la presión arterial que maneja el paciente, en la cual está, ¿no? De bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo o incluso muy alto riesgo. Aumenta el riesgo, mayor posibilidad de daño de órgano blanco, ¿no? Hemos mencionado mayor posibilidad de daño del riñón, mayor posibilidad de daño del cerebro con un ACV isquémico hemorrágico, mayor posibilidad de que tengas un infarto, ¿no? Esas tres cosas son lo más importantes. Ujú. Y ya, ¿qué más puedo conocer yo para poder manejar el control de la presión arterial, el reconocerlo y el control, no solo es trabajo del médico, es también un trabajo bastante importante el paciente y el soporte que pueda tener en casa, ¿no? Y no solo ello, también amistades y familiares. Eh, hay
tratamiento médico, que es el farmacológico, y también hay un tratamiento no farmacológico, ¿no? Por ejemplo, el dejar de consumir, o mejor dicho, disminuir la ingesta de sal a menos de 5 gramos por día, nivel de recomendación 1. Se recomienda restringir el consumo de alcohol, menos de 14 unidades a la semana los varones o menos de 8 las mujeres, que son más propensas a sufrir hipertensión o como factor de riesgo, con menos alcohol que el hombre, ¿no? Se recomienda evitar los estados de ebriedad, se recomienda aumentar el consumo de verduras, frutas frescas, pescado, frutos secos, ácidos grasos no saturados, aceite de oliva, y se aconseja el bajo consumo de carne roja, ¿no? Y el consumo de productos lácteos bajos en grasa. Está indicado asimismo el control del peso corporal para evitar la obesidad, un IMC más de 30 o una circunferencia abdominal mayor de 112 en varones y mayor de 88 en mujeres. Y mantener un IMC dentro del rango de 20-25. Tarea bastante complicada, pero es posible, es posible. Muchos empiezan bien, motivados, pero a la larga se estabilizan y recidivan, recaen, ¿no? Nuevamente, ¿por qué? Porque eh, una serie de implicancias, ¿no? Tanto sociales, económicas, familiares, todo ello, ¿no? Pero es importante tomar conciencia de esto y no estar predispuestos a sufrir esta hipertensión. Se recomienda también el ejercicio aeróbico, se recomienda dejar de fumar, los servicios de apoyo y los programas que tenemos en el MINSA, ¿no? Para poder abandonar el hábito tabáquico, ¿no? Que es también un factor de riesgo bastante alto porque daña mucho las arterias, sobre todo el corazón, ¿no? Muy bien. Bueno, eso es todo para que tengo yo para mencionarles. Es un tema bastante amplio, la hipertensión. Creo que con esto ya hemos conocido al enemigo, porque sí es un enemigo, y debemos estar siempre mantenerlo controlado. Creo que ese es el objetivo, buscar una buena adherencia, hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Y no esperar que esta hipertensión sostenida vaya dañando a unos órganos y solo ya cuando algún órgano esté dañado, acudamos a emergencia y empecemos un tratamiento, ¿no? Es bueno ya, recomendación, todos los años hacer una medida de presión que no le toma más de 10 minutos con las recomendaciones que he mencionado, ¿no? Eso es todo para esta oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Finaliza la grabación, por favor.